Hola a todos, soy Valeria Grassi, preparadora ad honorem de la Cátedra de Fisiología y el día de hoy les voy a hablar acerca de receptores sensoriales y codificación de la información sensorial. Un tema bastante importante ya que es necesario que comprendan la importancia de los receptores sensoriales porque constituyen las primeras estructuras que entran en contacto con el medio externo, es decir, nos comunican con el medio externo. Ok, cuando hablamos de modalidades sensoriales, nos referimos a los distintos tipos de estímulos que somos capaces de transducir, es decir, los sentidos. Tenemos la somestesia, el tacto, la temperatura, la propiocepción y el dolor, y los sentidos especiales, donde tenemos el olfato, la vista, el gusto, el oído y el sentido vestibular del equilibrio. Recuerden siempre que el receptor sensorial es la primera célula de cada vía sensitiva. Aquí hay algunos conceptos importantes. Tenemos que la modalidad es el tipo de energía que es transmitida por el estímulo. Un estímulo adecuado es una forma particular de energía a la cual un receptor es más sensible. Es decir, la energía va a incidir sobre un receptor y este receptor va a responder dependiendo si este estímulo es adecuado o no. La transducción es el proceso en el que esa energía se va a transformar en un potencial de acción que va a depender, por supuesto, de los receptores. Tenemos que las células receptoras van a presentar diversas características, pero hay dos propiedades que son esenciales. Primero que nada, que son altamente selectivas para un estímulo específico, es decir, un estímulo adecuado, y que además presentan la capacidad de amplificar la señal. ¿Ok? Una señal pequeña la pueden transformar en una señal mucho más extensa. Como ya les dije, la célula receptora es la que permite el contacto inicial con cualquier estímulo externo y nos comunica justamente con el medio exterior. Como ya les dije y hago énfasis, la célula receptora se caracteriza por ser altamente selectiva para estímulos específicos. ¿Ok? Si tenemos, por ejemplo, varios estímulos A, B y C, ¿ok? La célula recibe estos tres estímulos, pero solo uno de ellos, como podemos observar acá, es transducido y posteriormente se amplifica esa señal. Esto ocurre porque el estímulo B es un estímulo adecuado, ¿ok? Un estímulo selectivo para ese receptor. Entonces, cuando hablamos de el término altamente selectivo, nos referimos a que es un estímulo específico para ese receptor. ¿Ok? Pero ese término se utiliza en vez de específico porque también se pueden activar receptores con estímulos no adecuados. Este es un concepto un poco abstracto y ya veremos por qué. Y les voy a explicar un ejemplo para que puedan comprenderlo. La doctora Gago explica un ejemplo muy bueno en sus clases sobre la diferencia entre un estímulo adecuado y un estímulo no adecuado. Ella pone el ejemplo del recibimiento de la luz. Si recibimos luz, se van a estimular los fotorreceptores que se encuentran a nivel de la retina, ¿ok? Y pues se genera una señal que permite observar esa luz. Entonces el resultado es que se estimulan los fotorreceptores de la retina. Pero si por otro lado se recibe un traumatismo a nivel del globo ocular, podemos referir que vemos luces. Esos destellos de luz son causados por un estímulo mecánico intenso que también estimuló a los fotorreceptores de la retina. Entonces es un estímulo no adecuado, pero que al final lleva al mismo resultado, es decir, la estimulación de los fotorreceptores de la retina y la observación o la visualización de esas luces. Entonces, ambos estímulos, tanto el adecuado como el no adecuado, son capaces de estimular a los fotorreceptores y gracias a ello podemos ver la luz. Bueno, en cuanto a los tipos de receptores, vamos a tener energía mecánica, que esta es captada por mecanorreceptores, la química por quimioreceptores, la térmica por termorreceptores y la electromagnética por fotorreceptores. Todos estos estímulos, ¿ok? Todos estos tipos de energía son estímulos adecuados para cada uno de estos receptores. Es decir, la energía química no puede ser captada por mecanorreceptores, en cambio la energía química es captada por quimioreceptores. ¿Ok? Cada uno de estos receptores son sensibles para estos tipos de energía que son estímulos adecuados. Acá les dejo un cuadro de la clase de la doctora Gago, donde resume el sistema sensorial, la energía del estímulo y el tipo de receptor que capta ese tipo de estímulo.
Ok, tenemos el proceso de codificación del estímulo. En la transducción vamos a tener que ese estímulo es transformado en una señal eléctrica que va a ir hacia el sistema nervioso central. Recordemos por la clase de organización del sistema nervioso central que para que se tenga una sensación consciente de un estímulo, la señal debe llegar sí o sí a la corteza. ¿Ok? Es necesario que sea procesada a nivel de la corteza cerebral para que nosotros podamos comprender cuál fue el estímulo captado por ese receptor particular. Si no llega a la corteza, pues no lo sentimos. En la imagen se observa el bulbo olfatorio. Tenemos la placa quiribosa eh, y el epitelio olfatorio también se observa acá, con sus receptores, que son quimiorreceptores. Tenemos que la primera neurona va a estar conformada por las neuronas olfatorias, ¿ok? Que son receptores sensoriales que a su vez tienen contacto con el bulbo olfatorio, neuronas olfatorias y bulbo olfatorio. Y también tenemos que en el epitelio olfatorio se ubica el moco, donde se disuelven esos compuestos químicos que somos capaces de percibir. Entonces, esos cilios olfatorios van a contener receptores específicos para moléculas olorosas. Es decir, se genera un estímulo adecuado y podemos generar ese proceso de la olfacción. Tenemos que se va a activar una cascada de segundos mensajeros, ¿ok? Acá. Una cascada de segundos mensajeros que permite el aumento de la AMP cíclico. Y se forma esa adenilciclasa, se activa la proteína quinasa A y esto va a permitir la entrada de calcio y sodio, ambiendo así un cambio en la polaridad de membrana y ocurre la despolarización, siendo así pues la primera señal de la célula receptora. Esto es básicamente lo que ocurre, o un ejemplo de lo que ocurre cuando olemos. Tenemos que la fibra aferente primaria es la primera neurona de toda la red y es la zona receptora que transforma el estímulo en una señal. Tenemos que recordar los potenciales electrotónicos, ¿ok? Lo vimos en primera unidad, pero hay que desempolvar esos conocimientos ya que acá son sumamente importantes. Los potenciales electrotónicos son respuestas pasivas. Estas no van a depender de ningún mecanismo particular, no dependen de canales ni estructuras proteicas, sino que dependen de las características de la membrana. Estos son producto de la transducción de la señal por el receptor. Esa señal que se va a generar acá va a ir propagándose hasta llegar a una zona iniciadora de espigas. Esa zona iniciadora de espigas va a ser rica en sodio y potasio, en canales de sodio y potasio que son dependientes de voltaje y así se forma el potencial de acción. Entonces debemos tomar en cuenta que un potencial electrotónico no es un potencial de acción, es un potencial receptor. Y para que se pueda generar ese potencial de acción, debe llegar a una zona iniciadora de espigas en la codificación del estímulo, en este sistema sensorial, no se forma directamente un potencial de acción, sino que primero se forma un potencial electrotónico y hasta que no llegue a la zona iniciadora de espigas, no se genera el potencial de acción. Esto es muy importante, insisto mucho en que lo entiendan, ya que suele ser pregunta de examen. Debemos tomar en cuenta también que si hay más moléculas, se activan más receptores, es decir, es proporcional la cantidad de moléculas a la activación de los receptores. Hasta que no se consigue una zona iniciadora de espigas o impulsos, no se produce un potencial de acción. ¿Ok? Ese potencial electrotónico va a decaer si no consigue esta zona iniciadora de espigas. Y otra cosa importante es que la zona iniciadora de espigas debe ser cercana a la zona sensorial, como podemos observar, esta es la zona sensorial, la zona iniciadora de espigas, para evitar el decaimiento del potencial electrotónico. Si, por ejemplo, esa zona iniciadora de espigas está acá, ese estímulo, ese potencial electrotónico va a ir decayendo y el potencial de acción puede no darse o puede ser de muy pequeña amplitud, no va a generar el estímulo adecuado. Y otra cosa importante es que la zona iniciadora de espigas puede estar antes o después del soma neuronal. ¿Ok? Acá en esta primera imagen, en la A, observamos que está después, pero acá está antes del soma. Entonces les hago una pregunta que suele ser pregunta de examen.
Luego de la transducción del estímulo, se forma inmediatamente un potencial de acción, ¿verdadero o falso? Les doy 5 segundos para que respondan en sus mentes. Ok, la respuesta es falso. Como ya les dije, primero se forma un potencial electrotónico y cuando este potencial electrotónico consigue una zona iniciadora de espigas, es que se forma el potencial de acción. No se va a formar un potencial de acción de forma inmediata. Se requiere primero un potencial electrotónico. ¿Ok? Muy importante esto. En cuanto a los atributos del estímulo, tenemos que estos son tres: la modalidad, la intensidad y la duración del estímulo. La modalidad, ya lo discutimos más atrás, es el tipo de energía que se aplica, ya sea térmica, mecánica o electromagnética. Si se aplica un estímulo, por ejemplo acá, sobre el dedo índice de la mano izquierda, somos capaces de identificarlo y reconocerlo porque este llega a la corteza. Pero si por otro lado tuviéramos la capacidad de activar o de aplicar ese estímulo a nivel de una fibra aferente primaria, no sobre el dedo, sino sobre la fibra aferente primaria, también vamos a tener la misma sensación al llegar a la corteza. Si se estimula, por otro lado, la neurona de segundo orden, acá, también vamos a tener la misma respuesta. Entonces, al final, lo que va a sentir no es el dedo, sino el cerebro, ¿ok? Porque la vía se conecta hasta llegar a la corteza. No importa si aplicamos el estímulo sobre el dedo, sobre la fibra aferente primaria o sobre la neurona de segundo o tercer orden, lo que va a permitir la sensibilidad es el hecho de que esa vía sensitiva llegue a la corteza somatosensitiva. Tenemos que el código de línea marcada es un mecanismo de codificación muy importante para la modalidad de cada estímulo y va a depender de la especificidad o selectividad del receptor, algo que ya hablamos, del ascenso de la información sensorial del receptor al sistema nervioso central a través de una vía nerviosa específica, en este caso, esta vía que ya les mencioné acá, que es una vía nerviosa que permite la sensibilidad al estimular la punta del dedo y la llegada y procesamiento de la información en la corteza sensorial, que es específica para esa modalidad sensorial. En esta parte de la corteza van a estar las neuronas que permiten sentir ese estímulo que fue aplicado sobre el dedo. Entonces ese estímulo va a ir por una vía específica y llega a un sitio cortical específico. Siempre tengan en mente la palabra específico para todo este tipo de estímulos. Ok, en cuanto a la intensidad, tenemos que si aplicamos un estímulo de X intensidad, se genera un potencial receptor de X amplitud y al llegar a la zona iniciadora de espiga se produce una frecuencia de potenciales de acción que siempre es proporcional a la intensidad. Es decir, la intensidad es la que nos va a dar qué tan frecuentes van a ser los potenciales de acción. Entonces vamos a tener el código de frecuencia que a mayor intensidad del estímulo, mayor amplitud del potencial de receptor y también mayor frecuencia de los potenciales de acción. ¿Ok? Entonces generamos un estímulo, se genera, bueno, ese estímulo es muy intenso, se genera un potencial receptor que también es intenso y por ende la frecuencia de los potenciales de acción también va a ser intensa. Por el contrario, si generamos un estímulo poco intenso, los potenciales receptores van a ser muy pequeños y por supuesto los potenciales de acción van a ser menos frecuentes. Por otro lado tenemos el código de población. Si aumentamos la intensidad del estímulo, también aumenta el número de receptores estimulados. O sea, si el estímulo aplicado es pequeño, solo se va a estimular un receptor, pero si es grande, se estimulan todos estos. Entonces la intensidad del estímulo va a quedar codificada en la frecuencia del potencial de acción y el número de receptores activados. Y también tenemos el atributo de la duración. Si se aumenta la duración con la que se estimula el receptor, el potencial receptor va a durar más tiempo y va a descargar más. Entonces, en estas tres propiedades, lo que tenemos en común es que a medida que aumentemos la intensidad, la modalidad y la duración del estímulo, pues se aumenta la descarga generada y vamos a tener mayor intensidad en esos potenciales de acción. Ok, acá tenemos otro tema muy importante de esta preparaduría,
que también suele ser pregunta de examen, que es la adaptación de los receptores sensoriales. Ya sea en el quiz o en el parcial, se los van a preguntar fijo. Entonces tenemos que hay receptores tónicos y receptores fásicos, ¿ok? Los receptores tónicos son receptores de adaptación lenta, es decir, van a descargar durante toda la aplicación del estímulo. Vamos aplicando un estímulo, como pueden observar, se observa eh, una meseta, ¿ok? Y van a descargar en toda la aplicación. La descarga es constante, son de adaptación lenta y van a indicar la intensidad del estímulo. Mientras que los receptores fásicos o de adaptación rápida solo van a descargar frente a variaciones en la intensidad del estímulo. Aplicamos el estímulo, este es intenso, y acá descarga. Pero mientras se mantiene el estímulo, es decir, mientras la intensidad es la misma, en esta meseta, no va a descargar. Y luego cuando desciende, ese estímulo vuelve a descargar. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que lo entiendan. Tónico de adaptación lenta, descarga durante toda la aplicación del estímulo, durante toda la meseta. Estamos aplicando el estímulo de forma constante y él descarga. Acá vemos las descargas, son constantes. Mientras que el receptor fásico o de adaptación rápida descarga solo frente a las variaciones. Acá descargamos, hay una variación porque aumenta el estímulo y acá tenemos la descarga. Luego, en la meseta no descarga y cuando desciende la intensidad del estímulo, o sea, cuando desciende la meseta, vuelve a descargar. Entonces, solo descarga frente a variaciones en la intensidad del estímulo. Y por último, vamos a tener varios conceptos importantes. El primero es el de unidad sensorial. Es la neurona sensitiva primaria, el conjunto de todos los receptores que se originan o se conectan a ella. Una neurona sensorial va a tener una zona receptora o por otro lado una fibra aferente primaria que puede estar conectada a esa zona receptora. Y por otro lado tenemos el campo receptor, que es la superficie de área receptora que al ser estimulada puede causar excitación o inhibición en la fibra aferente primaria. Y también se puede definir como el área de superficie que al ser estimulada va a generar una respuesta, ¿ok? Desencadena una respuesta en esa fibra aferente primaria. Es decir, cada campo receptor va a estar conectado a una fibra aferente primaria. Entonces, si se tienen dos estímulos separados, la manera de diferenciar entre ambos es que pertenezcan a campos receptores distintos, que estimulan a dos neuronas diferentes. ¿Ok? Acá tenemos dos campos receptores distintos y dos estímulos distintos. Entonces vamos a tener que están conectados a dos neuronas sensoriales diferentes. Si cada punta del compás toca los campos receptores de diferentes neuronas sensoriales, se sienten como dos estímulos diferentes, como es en el caso de esta imagen que estoy señalando acá. Pero, por otro lado, si las dos puntas del compás tocan el mismo campo receptor, se siente como un solo estímulo porque justamente está conectado o está, sí, está conectado a una única neurona sensorial, es decir, un campo para una neurona. En cambio, en el primer ejemplo tenemos dos campos para dos neuronas sensoriales. También hay que tomar en cuenta que en el caso de las neuronas de órdenes superiores, estas van a tener campos receptores más grandes y con características complejas. Entonces, esa área de superficie receptora, al ser estimulada, va a desencadenar una respuesta sobre la neurona de segundo orden y esa neurona de segundo orden puede recibir muchas fibras aferentes primarias. Y por supuesto, a cada fibra le corresponde su campo receptor. Entonces, si se activa ese campo receptor, se activa la neurona de segundo orden y por ende el campo receptor de la neurona de segundo orden es la sumatoria de todos los campos receptores de las fibras aferentes primarias que convergen sobre la neurona de segundo orden. Entonces vamos a tener un fenómeno de convergencia. Acá es importante que entiendan este ejemplo porque también suele ser pregunta de examen. Si estimulamos dos campos receptores, que son separados y están unidos a neuronas sensoriales diferentes, entonces sentimos dos estímulos. Si solo estimulamos un campo receptor, la percepción va a provenir de una sola neurona sensorial, va a ir hacia una sola neurona sensorial, mejor dicho, y se va a generar o se va a sentir como un solo estímulo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda me pueden escribir por el grupo o por privado y espero que tengan mucho éxito en su quiz. Acá les dejo una frase bastante bonita
sobre las neuronas, dicha por Santiago Ramón y Cajal. Muchas gracias.